Hola, hoy vamos a desglosar la estructura lógica de un concepto que es central para millones de personas, el Evangelio. Nos basaremos en un documento que lo explica paso a paso, así que veremos cómo se construye todo el argumento, desde la raíz del problema hasta la solución final que propone. Empecemos este viaje lógico. La palabra evangelio significa, literalmente, buena noticia. Pero, a ver, ¿buena noticia para qué exactamente? Porque si lo pensamos bien, para que una buena noticia de verdad tenga impacto, primero tiene que existir un problema que necesite una solución, ¿no es cierto? Y esa es justo la lógica que vamos a seguir. Y es por eso que este análisis arranca de una forma quizás un poco contraintuitiva. No empezamos con la solución, sino con el problema. La idea es muy sencilla. Sin entender la gravedad de la situación, esa buena noticia se queda sin contexto, pierde toda su fuerza. Es como ofrecerle un salvavidas a alguien que no cree que se está ahogando. El gesto pierde todo su valor, ¿verdad? Esa es la idea central aquí. Si el problema no se define de manera clara y contundente desde el principio, el impacto de la buena noticia simplemente se diluye, se desvanece. Por eso se le dedica tanto tiempo a sentar bien estas bases. Claro, el objetivo final, como se ve en pasajes como este de Marcos, es compartir esta noticia con todo el mundo. Pero para poder compartirla de forma que de verdad se entienda, el argumento es que primero hay que comprenderla a fondo, empezando por la razón fundamental de por qué es necesaria en primer lugar. Bueno, entonces, ¿cómo se define este problema? El argumento se edifica sobre dos pilares que suenan casi como términos de un juicio: la ley y la sentencia que viene de esa ley. Aquí es donde se establece la raíz de todo el asunto. El primer pilar es definir qué es pecado. Y aquí, ojo, porque esto es clave. En este marco no hablamos de un simple error o de sentirse mal, no. Aquí pecado es un término, digamos, legal, es una infracción directa de la ley de Dios. Esta idea de infracción es la llave para entender todo lo que viene después. Y esta conexión tan directa entre pecar y quebrantar la ley se refuerza en pasajes como este. Es interesante ver que se presentan como dos caras de la misma moneda. Cometer pecado es, literalmente, infringir la ley. Dentro de este sistema son inseparables. Y aquí es donde el problema, se vuelve enorme, porque la afirmación que se hace es que esto no es algo que le pasa a unos pocos, es una condición universal. Al decir que todos han pecado, el argumento deja claro que esto no es una excepción, sino la regla general para la humanidad. Ok, tenemos una ley que ha sido infringida. ¿Y cuál es la sentencia? El término que se usa es muerte espiritual. Y es fundamental entender que esto no se refiere a la muerte física. Pensemos en ello más bien como una desconexión, un estado de separación total de la presencia de Dios como consecuencia directa de esa infracción. Entonces, para ponerlo en limpio, el problema queda definido así. La humanidad entera, según este argumento, está bajo una sentencia por haber quebrantado la ley de forma universal. Es un panorama bastante serio, ¿verdad? Y es justo aquí, con este problema tan claro, que la buena noticia puede por fin entrar en escena. Y aquí la historia da un giro de 180 grados. Ahora que entendemos la magnitud del problema, vamos a ver la solución que se propone. Y todo gira en torno a una idea central: el sacrificio. Este es el mecanismo para resolver esa sentencia de la que acabamos de hablar. La lógica aquí es la de una balanza de justicia que no puede ser ignorada. Así como en nuestras leyes cualquier infracción requiere una consecuencia, aquí pasa lo mismo. El pecado no puede simplemente barrerse debajo de la alfombra. Para que la justicia se cumpla, se debe pagar una penalidad. Pero entonces, ¿cómo se paga esa penalidad? Aquí se introduce un principio muy directo: sin derramamiento de sangre no hay perdón. En este contexto, la sangre es un símbolo de la vida misma. La idea es que una vida tiene que ser entregada para saldar la deuda que dejó el pecado. Esto nos lleva directo al corazón de la solución, la figura de un sustituto. Piénsenlo, si los culpables pagan la pena, la sentencia se cumple y ¿se acabó? La solución que se plantea es que alguien inocente, alguien que no tiene esa deuda, pague en lugar del culpable. De esa forma, la justicia queda satisfecha, pero el culpable es liberado.
Y, por supuesto, el argumento identifica a este sustituto de forma muy específica. Jesús se le presenta como el Cordero de Dios, ese sacrificio perfecto, sin mancha, que cumple todos los requisitos para pagar la deuda en nombre de toda la humanidad. Y algo que se recalca muchísimo es que esta solución es exclusiva. No se presenta como una opción entre muchas. El argumento es que este es el único camino que Dios ha provisto para la salvación. Según esta lógica, no hay un plan B. Ok, hasta ahora hemos hablado de un problema universal y una solución, digamos, cósmica. Pero, ¿cómo se aplica esto a una persona en su día a día? ¿Cómo se pasa de la teoría a la práctica? Bueno, de eso trata justamente esta última parte del análisis. La pregunta entonces se vuelve muy práctica. ¿Cómo hace alguien para conectarse con ese sacrificio? Para que sea válido en su propia vida. La respuesta que se ofrece no es nada abstracta. De hecho, es un camino con pasos muy definidos. Básicamente, se resume en dos requisitos que van de la mano, son inseparables. El primero es un acto de fe interno, creer en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y el segundo es un acto externo y público, bautizarse, que se describe como el momento en que se formaliza ese perdón de los pecados. Uno es la convicción interna, el otro es la acción que la sella. Y de nuevo, esta idea de que ambos pasos son necesarios se apoya en versículos como este. Fíjense bien cómo la frase une las dos acciones. El que crea y sea bautizado. Esa conjunción y es la clave aquí, porque vincula directamente la salvación a la combinación de la fe y la acción. Claro, aquí surge una pregunta lógica. Un momento. Si los pecados son perdonados, ¿significa que ahora hay luz verde para hacer lo que sea? Es una objeción muy común. Y la respuesta que se da es un no rotundo, lo que nos lleva a una distinción teológica que es súper importante. Y esa distinción tiene nombre y apellido, justificación y santificación. Pensemos en ello así. La justificación es como un decreto judicial, es un evento de una sola vez. En el momento de la fe y el bautismo, la persona es declarada justa ante Dios. ¡Pum! Caso cerrado. Pero la santificación, esa es la maratón, es el proceso que dura toda la vida, la lucha continua por vivir de acuerdo a ese nuevo estatus. Una es el punto de partida, la otra es el viaje. Y así, para atar todos los cabos, llegamos al esqueleto lógico completo. Todo arranca con un problema, la separación de Dios a causa del pecado. Se presenta una solución, el sacrificio de Jesús que paga la deuda. Se ofrece un camino para acceder a esa solución, la fe y el bautismo. Y se establece una consecuencia. Esto no es el final, sino el comienzo de una nueva vida de perseverancia y santificación.